El cumpleaños de Mario era el día 13 de marzo, fui a verlo a su casa y él ya estaba malito. Él estaba bien enfermo ya y la persona que lo cuidaba, Isora, que tiene un espacio grande en mi corazón y en el de Clara y Mario también. Bueno, pues Isora me dijo, él no creo que llegue, pasen 2 o 3 días que él fallezca. Y justamente falleció a los 2 días. Isora vivía con Mario, o sea, lo atendía ahí. Y entonces me dijo, ¿qué te interesa de aquí? Y cuando vi todo el patrimonio, las 184 arreglos orquestales de Clara y Mario, la música y todo, digo, no, esto sí me interesa. Y a esa hora de la madrugada cogí un vagón de albañil y me fui para mi casa, que vivía en ese momento en Regla, y me fui llevando las cosas de a poco y bueno, así, de forma casual y para satisfacción mía, ¿no? Y de la cultura cubana creo que también. Anterior a eso, nunca habías tenido un contacto directo ni con Clara ni con Mario. No, sí, claro, yo vivía en Regla, como te dije. A Clara no la conocí, Clara falleció en el año 1980, pero a Mario sí, y viví en Regla 25 años y bueno, coincidíamos en miles de actividades, en fiestas, en el barrio, en la Semana de la Cultura, vivía cerca de mi casa, como a 5 o 6 cuadras. ¿Dónde nacen Clara y Mario? Los dos nacen en Regla. Clara nació un 7 de noviembre de 1930, en el lugar donde nació, ahí mismo falleció, en la misma casa, que así es casa esquina en las calles Perdomo y Maceo, reglana de pura cepa. Y Mario nació un poco más arriba, en La Loma, nació un 13 de marzo de 1934. En ambos casos, ¿sabes si anterior a ellos, en su familia, alguien más se había dedicado, en este caso, a la música? Que yo sepa, no. O sea, Mario eran como 9 hermanos. Y no, ninguno se dedicó a la música, ni al arte, ni nada de eso. Y Clara, que yo tenga conocimiento, tampoco. El dúo comenzó, bueno, prácticamente de niños, como aficionados de muchachos. Clara tocaba el piano en su casa, yo era visitante, amigo de ella, y comenzamos a cantar a dúo desde muy pequeños, en las fiestas del colegio, en las actividades del propio pueblo. Ustedes saben que los pueblos pequeños tienen sus fiestas, sus actividades. ¿Cuándo es que surge el dúo de Clara y Mario? Ellos en actividades de la escuela, ellos se juntaban de vez en cuando. Clara era pianista, los dos eran maestros, Mario maestro normalista y Clara era profesora de piano, maestra en un conservatorio que había en Regla. Hasta que al inicio de la televisión, alrededor del año 50, comenzó la televisión en Cuba y se creó un programa de aficionados y fuimos ya como dúo al programa, dúo de Clara y Mario. Ganamos en aquel programa e inmediatamente comenzamos a trabajar casi como profesionales. Eso fue alrededor de los años 50, 50 y pico. Que es a partir de la fecha que se considera que formaron el dúo, ¿no? Pero se afianzaron un poco después, sobre el año 53, con el programa de Pumarejo, que ya empezaban a salir de Reglas porque eran reglanos. Y entonces ellos empiezan a salir a partir de ese momento a hacer actividades, a participar en televisión, en la radio. La primera estación donde tuvo un programa especial, el dúo de Clara y Mario, era todos los días a las 3 de la tarde, precisamente en la COCO. ¿Qué características tenía este dúo? Mira, este dúo era atípico. En Cuba había otro dúo que hacían lo mismo, que era el dúo de Cabrizas y Farage, y era que el hombre llevaba la melodía. Cuando es un dúo de mujer y hombre, o sea, voz masculina y femenina, las mujeres generalmente hacen la melodía y los hombres hacen la segunda. En estos dos dúos, el de Clara y Mario específicamente, que es del quien estamos hablando, el hombre lleva la melodía y Clara, como era músico, como era pianista, hacía con la voz, hacía una tercera, hacía una segunda, hacía una cuarta, y ahí se recreaban. Entonces la voz que se escucha, fíjate, las voces de las mujeres son una octava más aguda que la de los hombres, y entonces al ella hacer la segunda y la voz femenina es más aguda, una octava, bueno, pues quedaba que tú le escuchabas las dos voces ahí de maravilla, pero la melodía la llevaba Mario y Clara hacía la segunda voz. Al triunfo de la revolución se creó el Instituto Nacional de Turismo, el INIT, y vinieron a buscarnos del Maxim. Allí comenzamos, después pasamos a Las Vegas por la tarde, el Cabaret Las Vegas, Clara siempre tocando el piano. Si sufres o te alegras por esta decisión. ¿Cómo estaba constituido el repertorio de Clara y Mario? Mira, en una primera etapa ellos hicieron música tradicional cubana. Después, a partir de un momento sobre los años 60 y pico,
empiezan a incorporar al repertorio música foránea y ya música más contemporánea en ese momento, o sea, la música de Juan Arrondo, la música de Carlos Puebla. Y dentro de la música de Juan Arrondo, un número precioso que nuestro pueblo recordará siempre, y yo también, con muchísimo cariño, que era aquel que decía: si en un final tuviera que escribir la historia de mi vida, si en un final tuviera que expresar las horas más sentidas. Durante mucho tiempo ocuparon el hit parade en Latinoamérica y en México. Y eso era porque hacían música internacional también, o sea que el público foráneo tenía la posibilidad de escucharlo. Hasta que en 1962-63 comenzamos con un programa fijo en la televisión que dirigía Amaury Pérez García todos los viernes, 1 hora en televisión, y se llamaba Melodías de Ayer y de Hoy. Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente. Ángel Manuel, tengo entendido que durante un tiempo el dúo estuvo separado. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque Clara se casó. El primer matrimonio de Clara se casó en 2 oportunidades. El primer matrimonio y el esposo no quería que ella fuera artista, entonces estuvo durante el embarazo, en esa época, recesaron como dúo tal. Mario siguió cantando. En total, ¿cuántos años duró el dúo? Mira, yo que conozco bastante de Clara y Mario, digo que 30 años, porque vamos a contar desde que empezaron sobre el año 50, que a lo mejor eran aficionados todavía, pero ya estaban fomentando, ya estaban echándole agua a esa semillita que habían sembrado, que desde el año 50 vamos a pensar hasta el año 80, que fue cuando Clara falleció. ¿Tienes conocimiento de cómo era el trabajo de la selección del repertorio, los arreglos, la música entre ellos? Al ser un dúo de jóvenes con una forma de proyección diferente, en la primera etapa ellos decidieron hacer música tradicional cubana y buscaban el repertorio. Pero Mario, en entrevistas que yo he leído, y Clara también, habían compositores jóvenes de esos tiempos y que se le acercaban, le daban una partitura. Clara era pianista, en 3 días montaban aquello. Primero ellos se acompañaban por Clara al piano. Hacían temporadas, tuvieron una temporada muy grande en el Maxim, 3 años y medio ahí en el Maxim, que lo dejaron porque no podían hacer televisión. Esto que me cuentas de que Clara en los inicios era quien acompañaba al dúo al piano, ¿esto después cambió? Desde luego, o sea, a veces iban a un club y ahí no había una orquesta. Alguien tenía que hacer la música, y esta época de los background, eso se usó un poco después. Arreglos se empezaron a montar repertorio con orquestas. Y bueno, cuando iban a un espectáculo, a un festival, pero en los programas de televisión había orquestas, entonces ya iban con la partitura, con el arreglo orquestal. Por unos ojos negros, igual que penas de amores. Clara tiene un segundo matrimonio. Este sí no se opuso a su carrera como cantante. No, con Victoriano, no, para nada. Victoriano trabajaba en el Intermeso, en un club, y Mario salía del Sevilla, que tenían temporadas con Clara ahí, e iba solo al Intermeso a darse unos tragos, a conversar, tenía amigos ahí. Y entonces Victoriano le dice: a mí me gusta tu compañera, ella no es tu pareja. Y dice: no, ella no es mi pareja, es mi pareja artística. Y entonces a mí me gusta, mira, ponme una piedra, me lo dice Victoriano así de lo más simpático. Y entonces, bueno, Mario un día se aparece con Clara, y a partir de ahí, bueno, ella estaba divorciada ya tenía su hija Clarita. No sé qué, ahí empezaron el romance y bueno, se casó con Victoriano, que duró con él hasta que ella falleció en el año 80. De ese matrimonio tuvieron un hijo, Vitico. Cuando sientas la angustia final y no tengas ni por quién llorar, cuenta conmigo. Sí, muchas personas llegaron a pensar que Clara y Mario era un matrimonio. Mira, Clara y Mario tenían una forma, digamos, de trabajar
que es por lo que además el público piensa que eran casados. Ellos tenían un lenguaje extraverbal. Y entonces cuando cantaban una canción se acercaban, se miraban, se pegaban las bocas, se daban la espalda y juntos, todo el mundo pensó que era un matrimonio, pero no. ¿Cuándo es que fallece Clara? Clara fallece el 11 de mayo del año 1980. ¿Y a partir de ese momento qué sucede con Mario? A ver, desde hacía algún tiempo ya él se presentaba, porque Clara estaba enferma, muy enferma. Ya Mario venía cantando como solista. Acuérdate de una cosa importante, que Mario era la voz líder del dúo, o sea, que no tuvo que hacer arreglos orquestales nuevos cuando fallece Clara. Y entonces emprendió esa vida de solista hasta que fallece en el 2011. No es culpa de ninguno de los dos que se haya terminado aquel querer, si cada cual cumplió lo que creyó que era su deber. ¿Te hizo saber, Mario, cómo le afectó la muerte de Clara? Nunca conversamos eso, pero desde luego que tiene que haberlo afectado, porque era un trabajo diario, era su familia artística, si se quiere. Nos vamos a ensayar, vamos a vernos, qué te vas a poner, cómo. Desde luego que tiene que haberle afectado. ¿Cuántos hijos llegó a tener Clara? Clarita, del primer matrimonio, y Vitico, del segundo matrimonio. ¿Y alguno se dedicó a la música? Vitico, sí, tocaba trompeta, estudió música, pero no ejerció mucho en la profesión. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto tiempo íbamos a andar los dos como si hubiéramos muerto. ¿Cómo eran las características de cada uno por separado? A ver, a Clara yo no tuve la suerte de conocerla, pero a través de Isora y a través de Rosa Valero, que era una excelente amiga, que incluso era compañera de trabajo de Mario en la escuela, dicen que Clara era un sueño. Era una mujer toda dulzura, toda bondad, por todo se reía, le daba pena todo. O sea, una mujer muy dulce. Mario tenía otro temperamento, era más simpático también, porque Mario tenía una vis cómica. Como madre siempre fue para mí algo genial. Me ayudó muchísimo en mis estudios y trataba de apoyarme en todo. Recuerdo su capacidad de hacer amistades con todo el mundo, todo el pueblo la quería muchísimo. ¿En regla se les recuerda de alguna manera? Cuando Mario vivía, todavía había una promotora cultural natural que se llamaba Eva Chao, y Eva Chao, en un periodo bastante largo, ella hizo una peña que se llamaba Clara Morales in Memoriam. Iban las primeras figuras para recordar a Clara, pero ya eso se perdió y ahora, hoy, en el 2022, no se hace. Hoy en día, ¿alguien canta las canciones de Clara y Mario? Yo tengo en mi repertorio, sin un final, 2 o 3 canciones de Arrondo, que incluso lo hago con los arreglos de ellos porque puedo cantar en el tono de Mario. No creo que se haga ni que alguien se dedique a rescatar ese repertorio, que es muy importante. Existió un dúo, unos jóvenes, Ángelo, que en un tiempo cantaron la música de Clara y Mario, e hicimos un espectáculo con la música de ellos, con los arreglos orquestales de ellos. Arrancarte del alma, es verdad que no vuelvo más nunca, es verdad, es verdad. Bueno, Ángel Manuel, muy agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista. Gracias por habérmelo permitido, por ser portador de datos importantes de la vida de Clara y Mario, que es una de las formas que tenemos de que no mueran.